Yo nunca me he olvidado España y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún. El mar me dijo, la primera vez que he venido a Málaga fue nada más que en el mar, en la playa, a tocar la arena. Porque me decía, ya vas a ver, es una arena muy sucia, muy negra, pues ya vas a ver que no es una arena muy dulce como si fuese arena, no, vas a ver. Y yo fui pitando a ver esto en la arena. Porque una vez visitando hace unos años, visitando a Málaga, me fui por la playa y súbito en la playa yo vi a Don Pablo. Estaba Picasso conmigo y no sé por qué, había un aire, algo y se ve en muchas cosas que había hecho en los años 30, 34, 35 del fauna que descubre la mujer desnuda, el fauna con los pitones. Y no sé por qué, yo estuve esperando a ver este tipo, este toro ciego que no vea, con la Antigona, que no. Estaba esa playa, para mí estaba esa playa. Málaga, c'était la chaleur, la mer. De Málaga recordaba el calor, la mar en calma y los olores. En Ferrara, Italia, se celebra una gran exposición sobre el cubismo. Pablo Ruiz Picasso es su argumento fundamental. En la comisión técnica de la muestra figura la investigadora británica Marilyn Macaulay. La UNESCO me pidió en 1983 que visitara Málaga para estudiar la viabilidad de una fundación dedicada a la difusión de Picasso. Durante una semana investigué la historia de Málaga y su cultura. Conversé con mucha gente y tuve la oportunidad de entrevistar a varios historiadores locales. Llegué a hablar con Manuel Blasco, el primo de Picasso. Recorrí muchos enclaves de la ciudad y estos me proporcionaron las bases para mi estudio sobre Picasso. Lo que averigüé en Málaga fue incorporado a mi investigación general sobre Picasso. La mayor parte de la información fue publicada en el primer volumen de mi biografía del pintor. Reservé el resto del material para otros estudios y artículos especializados. Busqué el impacto en la obra de Picasso de sus experiencias en Málaga y profundicé en otros periodos de su obra. A principios de la década de los 80, la comunidad internacional empezó a considerar el nacimiento y la infancia de Pablo Ruiz Picasso en Málaga como un elemento de interés para el estudio de su vida y obra. Se profundizó en este campo de investigación que con el tiempo está dando resultados muy interesantes. Hasta la boda de don José Ruiz Blasco en 1880 siempre vivió en el mismo sector. Al parecer él nació en la calle de las Diezmas, una poca calle de calle Carretería, y luego estuvo pasando por diversas casas, pero siempre dentro del mismo contorno. Hasta que en 1880 alquila la primera planta del entonces número 36, hoy 15, de la Plaza de la Merced. La madre de Picasso nació en Málaga en junio de 1855 y provenía de familia italiana, concretamente de Génova. Se educó en el barrio del Perchel y luego pasó, estuvo viviendo varios años en la calle del Carmen,
junto con su familia, ¿verdad? Luego pasó a la calle de la Victoria y luego en 1880, con motivo de la boda de José Ruiz Blasco, habitan ya aquí en la Plaza de la Merced número 36. Hay una tesis que es muy segura, y es que don José Ruiz Blasco tenía una novia, era un poco como la novia oficial, que era Amelia Picasso. Amelia Picasso vivía en el número 11 de la Plaza de la Merced, y es muy probable que, como en ese mismo número vivía también el pintor Denis Belgrano, entonces pues el padre de Picasso pues fuera pues de visita a ver a esa novia que tenía, que era Amelia Picasso. La relación, al parecer, pues no cuajó, y entonces es cuando aparece en escena María Picasso. El 8 de diciembre de 1880, María Picasso López y José Ruiz Blasco contrajeron matrimonio en la parroquia de Santiago Apóstol de Málaga. María Picasso, que pertenecía a la Hermandad de la Victoria, se encomendó a la patrona de Málaga para tener un hijo varón. Sus ruegos fueron oídos con prontitud. Picasso vio su primera luz en un mundo complicado, y lo hizo de una manera algo excéntrica. Cuenta la leyenda que su tío Salvador, que era médico y asistía al parto, tuvo que emplear el humo de un puro para provocar su primer llanto. Sucedió aquí, en la Plaza de la Merced, antigua plaza de riego, el 25 de octubre de 1881, sobre las 11 de la noche, en este edificio que hoy alberga a la Fundación Casa Natal de Picasso. La Fundación, que posee una valiosa colección del artista, es además el centro de documentación especializado en Picasso más importante del mundo y dedica gran parte de sus esfuerzos a la investigación. Nosotros investigamos, nuestros investigadores investigan y luego el producto de esa investigación se plasma en una exposición. Se hizo en Lola Ruiz Picasso la vez pasada y estamos preparando la del padre. Esas son aportaciones que nosotros como Casa Natal creemos que es imprescindible. El entorno de Picasso anterior y posterior, ¿no? A nosotros nos interesa ese mundo cercano a Picasso que hay que descubrir y que hay que otear. El Picasso, digamos, creador está muy investigado, pero luego hay un Picasso íntimo que hay que ir rebuscando y hay que ir quitando cortinas y velos para ir descubriendo, ¿no? El Jardín Botánico de la Concepción, antigua residencia de la familia Lorin Heredia, ejemplifica a la perfección el mundo de armonía y buen gusto que creó en torno a sí misma la oligarquía malagueña de la segunda mitad del siglo XIX. En este vergel, en el que se pueden contemplar especies botánicas de todo el planeta, se gestó una parte muy importante de la política española del momento, a la sombra de las grandes fortunas de Málaga. Aquí, donde se cobijaba parte de la historia antigua de la provincia, en el Museo Loringiano, las grandes familias tuvieron su punto de encuentro más apreciado. Los frutos de la industria siderúrgica, del comercio de ultramar y de los vinos de Málaga, que habían relanzado la economía local durante buena parte del siglo XIX, fortalecieron a una oligarquía que vivió apartada de la realidad social del momento. La Málaga de los Larios, los Heredia y los Lorin poco tenía que ver con el mundo de miseria que se vivía en la ciudad y sus arrabales. Las décadas finales del siglo XIX suponen para Málaga la entrada en una crisis profunda. La quiebra de la industria y la especulación crearon en la ciudad un paisaje desolador, el que contempló Pablo Ruiz Picasso en su infancia. Málaga, la ciudad del siglo XIX, es una ciudad cuyos parámetros sociales y económicos responden a una generalidad nacional y podemos incluirla quizás entre la quinta o la sexta capital de provincia de España. Sin embargo, y al margen de sus planteamientos macroeconómicos, es decir, la crisis agrícola marcada prácticamente por la filoxera y los efectos secundarios que ella produce,
La crisis industrial, derivada de los problemas derivados igualmente de la industria siderometalúrgica y al margen del comercio, también en crisis, que se deriva naturalmente de otros sectores económicos, en el ámbito social, en el ámbito cotidiano, en el ámbito diario, Málaga es una ciudad que queda muy lejos de esa simbólica descripción de ciudad del paraíso. Es una ciudad donde los muertos superan al año a los nacimientos, donde en 1885 hay un terremoto intenso cuya manifestación en Málaga más conocida probablemente sea la parte final del monumento a Torrijos. Hay una epidemia de peste, igualmente en 1885. Y finalmente, durante ese periodo, se sigue manifestando todas las constantes de deterioro económico y social de una ciudad cuyo porcentaje de analfabetismo podía superar claramente el 70 o el 80% y que en la zona próxima a donde vivía Picasso, véase Mundo Nuevo o Calle de la Victoria, en muchos casos los índices de conocimiento en cuanto a lectura era del 0%, es decir, una ciudad con índices económicos, sociales y culturales muy bajos, pero con una fuerte, si así se puede denominar, oligarquía relativamente culta. Yo quiero pensar, ¿no? Y cuando uno sueña con los ojos abiertos y cerrados, piensa que Picasso se lleva de esta ciudad algo que no solo son los primeros años en que vive en ella y las veces que viene, sino se lo lleva en la familia, ¿no? Pero se lleva unas vivencias que son muy importantes, sobre todo para un niño en esos primeros años en que se crea una personalidad. Picasso nace en una esquina de la Plaza de la Merced, donde termina una Málaga burguesa y empieza una Málaga socialmente degradada. Allí conocía a todos los mundos que había, estaba el Calderero, el Cojo de Málaga, la Pirula, toda esa gente me la comentó él, si se conservaban documentos suyos. ¿De quién es amigo Picasso? Lo voy a demostrar porque tengo testimonios del primer viaje que hizo a Horta d'Ebre. Ya el año 1898 fue así. Bueno, tenía 17, 18 años. ¿De quién se hace amigo ahí? De los gitanos. Un gitano más que tocaba la guitarra y era homosexual. De los contrabandistas, que conoció contrabandistas, que traían los fardos de las playas y los adentraba para vender la mercancía en Tarragona y en Teruel. Artistas de circo y los poetas. Yo creo que en la juventud de Picasso existe una gran preocupación por la marginación social, por la diferencia de clases, y este hecho se ve reflejado en su obra de juventud, especialmente en el periodo azul. Pero el niño vive también la poderosa experiencia del calor familiar, cobijado por su madre, sus tías y su abuela. Quizá todas estas señoras que le rodeaban le hicieron como si fuese un príncipe, ¿sabes? Porque había el papá, pero el pobre papá tenía que trabajar y como él era un chaval, pues entonces imagínate, era el mayor de Lola. Era el único hijo que tenía mi abuela. Es decir, y las tías que vivían juntas y toda esa gente eran mujeres y todos decían, ay, qué guapo ese niño. Creo que esa manera de querer a la andaluza, ¿no? De madre andaluza, que te quiere por encima de todas las cosas, ¿no? Que guarda los dibujos del niño de la más tierna infancia. Qué importante, ¿no? Qué importante, qué labor hizo doña María y después doña Lola, ¿no? Guardar todo, atesorar todo, el niño es el niño. Il était en fait le seul enfant mâle, le seul garçon. Era el único varón de cada parte de la familia. Vivía rodeado de sus tías y sus primas, de muchas mujeres. Como en todas las familias mediterráneas de la época, el varón tenía una influencia muy fuerte. Seguramente este hecho se refleja en la formación del joven Picasso.
Málaga acogió en octubre de 2003 una exposición sobre Lola Ruiz Picasso, la hermana del pintor. Lola nació el 25 de diciembre de 1884. Ese día, la ciudad sufrió un pavoroso terremoto que provocó numerosas víctimas. Estaban en casa, la mamá iba a tener el bebé, a parir, no sé cómo se dice. Imagínate que de repente el padre le pone un mantón, una manta sobre él, mi padre, y fueron corriendo en un taller donde pudo mi abuela parir a gusto de esa niña. Casi 3 años más tarde vino al mundo Conchita, la segunda hermana del pintor, precozmente desaparecida en La Coruña a los 9 años de edad. El Colegio de San Agustín y el antiguo Colegio de San Rafael, en la calle Comedias, fueron los escenarios de las lecciones de infancia de Pablo Ruiz Picasso. En la calle Gaona, Picasso realizó el examen de segunda enseñanza en el Instituto Vicente Espinel. Pero Pablo Ruiz Picasso comenzó en Málaga un aprendizaje mucho más importante. Aquí dio los primeros pasos en el misterioso y complejo mundo del arte, de la mano de un maestro irrepetible, su padre. La persona de la cual mi padre siempre me ha hablado con ternura, se dice, porque es el que le ha enseñado a dibujar, que le ha empujado a dibujar, que le ha empujado a pintar. Le tenía una confianza total y desde luego su padre era algo, siempre decía, cuando dibujó, un hombre de verdad, dibujó a mi padre, con barba, bigote, pelo. Y un joven, no le daba importancia, pero de verdad su padre quizá ha sido la persona más importante en su vida. Enrique Salvo y Jaime Moreno están restaurando cuadros de José Ruiz Blasco para una muestra que se va a celebrar en la casa natal de Picasso. Es un trabajo arduo y delicado que exige un gran conocimiento y exactitud. José Ruiz era un modesto pintor de bodegones que se ganaba la vida como conservador del Museo Municipal y como profesor de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Málaga. José Ruiz Blasco, que ya aparece en 1880 en una guía de pintores de Málaga, vivía en un entorno profesional marcado por el alto nivel artístico de muchos de sus coetáneos. La competencia con sus amigos Moreno Carbonero, Ferrándiz, Belgrano y Muñoz de Graín debió de ser muy dura. Muñoz de Graín vino a la ciudad para realizar el que fue sin duda el gran encargo de la época, la decoración de la cubierta del Teatro Cervantes. Esta alegoría al progreso de Málaga recoge parte de las esencias de la importante escuela pictórica de Málaga de finales del siglo XIX, de una escuela que también fue la de Pablo Ruiz Picasso. De hecho, se cuenta que Muñoz de Graín no tuvo mucha fe en las cualidades del primogénito de José Ruiz Blasco. José Ruiz era el bohemio de la familia. Alto y pelirrojo, fue gran aficionado a las tertulias que se celebraban con asiduidad en el interior de la farmacia Mameli. La conversación artística o política, las cosas de la ciudad, siempre fueron del gusto del círculo de amistades del padre de Picasso. El niño Picasso va penetrando lentamente en el universo de su padre. Además de la pintura, Pablo se ve atraído por un sinfín de impulsos que le muestra la ciudad.
recorre sus calles junto a su padre y se empapa de los olores, colores y gentes que la llenan. Picasso en los años de 35, 36 hace una poesía automática. La poesía automática es ponerse a escribir sin pensar ni orden ni concierto, sino lo que se te ocurre lo pones. Y esa cosa que psicológicamente puede ser muy instructiva y muy para estudiar, ahí salen palabras tremendamente malagueñas, cachorreñas, vinagas, boquerones. Cuando conocí a Andalucía, me di cuenta que una parte de mi personalidad era andaluza. Y eso, bueno, lo tengo por mi padre, así que él era muy andaluz. Y yo llegué a Andalucía muy tarde en mi vida. Pero me di cuenta que mi modo de pensar, mi modo de ser es muy andaluz y eso se lo debo a él. Así que él lo tenía muy pegado al corazón. Es la luz, porque cuando pintaba, te hacía un retrato, sobre todo lo que me interesaba era tu cara. Así pues que muchas veces es un poco las manos y todo esto no le importa, pero la cara le importaba. Y supongo que la luz de aquí, esa luz que había perdido por completo en La Coruña, esto le importaba más. Y esa luz nunca la ha podido volver a encontrar. No es tan fácil. Se puede decir, es muy fácil. No, tienes que vivir, estar aquí para sentir esa luz, para beber esa luz, para estar completamente hundido dentro de esta luz. Y me parece que toda su vida, porque quería estar siempre en la Costa Azul, solo. Pablo observa la Málaga antigua y monumental, las playas y los pescadores. De la mano de su padre escucha el primer flamenco que nunca olvidaría. Y entonces Picasso me preguntaba, oye, ¿tú te acuerdas las letras de La Paula o de La Pirula o del Frasquito de Hierbabuena? ¿Qué tal? Yo se las cantaba. Y le gustaban mucho las letras picantes, sobre todo de carnaval. Su padre también le abrió la puerta al fascinante mundo de la tauromaquia. Hay tres Caranchas, uno que era caricato del bombero torero, otro torero mediocre y este que era amigo de su padre, un torero bastante bueno. Lo tuvo sentado en sus piernas y creo que hay una anécdota que le gustó mucho la chaquetilla de torero y Carancha se la regaló. El hombre de la vara de detener es una obsesión a lo largo de toda la obra tauromaca de Picasso. Al punto de que en alguna ocasión declaró que de no haber sido pintor le hubiera gustado ser picador de toros. Oficio que le disputa Rafael Alberti en los versos de un poema que dedica a Luis Miguel Domínguez. El poeta le dice al torero: tú, el único matador, Rosa Picassian Rival, Pablo Ruiz Picasso el toro, y yo, el picador. Pero toda esa infancia malacitana, llena de contrastes, tomó un rumbo diferente después del verano de 1891. José Ruiz Blasco, abrumado por las dificultades económicas, ya que se había suprimido su puesto de conservador del Museo Municipal por falta de presupuesto, solicita una plaza en La Coruña como profesor titular de dibujo, plaza que le es concedida. El matrimonio Ruiz-Picasso abandonó Málaga con sus 3 hijos en septiembre de 1891. Pablo tenía casi 10 años cuando se despidió de la ciudad que había sido su hogar. Pero no se fue con las manos vacías. Creo que comenzó a amar el arte en Málaga. Y quizá eso fue lo más importante que se llevó.
La máxima de Stephen Dedalus, el artista adolescente de Joyce, era silencio, exilio y astucia. A comienzos del siglo XX, París era la ventana del mundo, el símbolo de la modernidad y la lucha por la ruptura. Siempre han existido ciudades así, y los artistas las han buscado. A París se llegaba por un exilio voluntario, casi siempre en silencio. Había que ser astuto en una ciudad así. Había que ser capaz de sobrevivir y progresar. Cuando Picasso llegó por primera vez a París, en el año 1900, conocía muy bien el significado de la palabra supervivencia y el de la palabra emigración. En la primavera de 1901, Pablo Ruiz Picasso se instala en París, en el barrio de Montmartre. El lugar, de empinadas cuestas, era un pueblecito a las afueras de la ciudad. Allí resistió y cayó la última comuna revolucionaria. En el Montmartre de principios del siglo XX había huertas y pintores bohemios. Hoy se venden mitos. Picasso, que aún no había cumplido 20 años, ocupó el estudio de un pintor amigo suyo que se había suicidado hacía pocas semanas. Se trataba de Carlos Casagemas, un joven al que había conocido un par de años antes en Barcelona. El ambiente artístico de la Barcelona de finales del XIX tenía su templo en este local, els Quatre Cats. Picasso hizo aquí su primera exposición en 1900. En su atmósfera moderna, comenzó a dejar de ser niño para convertirse en un hombre. Y lo hizo acompañado de Ramón Casas y Carlos Casagemas, entre otros. Pablo Ruiz Picasso residía en Barcelona desde 1895, el año en que murió en La Coruña su hermana Conchita, el año en que visitó por primera vez el Museo del Prado para estudiar a Velázquez. En Barcelona volvió la luz del Mediterráneo. Su padre era profesor de dibujo y Pablo comenzaba a ser un pintor destacado. Cuando uno lee que el padre preparaba alguno de los lienzos para que su hijo pintara, eso creo que es una de las cosas más importantes que puede hacer un pintor con otro. Picasso residía en la calle de la Merced y tenía su estudio en la contigua calle de la Plata, muy cerca del puerto. Picasso se fue consolidando como artista en la ciudad condal y fue creciendo. En pleno casco antiguo, en la calle Moncada, está el Museo Picasso de Barcelona, un espléndido palacio ofrecido por la ciudad para cobijar una importante colección del artista, donada en su mayor parte por la familia. En sus magníficas salas se pueden observar las crónicas plásticas de los regresos de Picasso a su Málaga natal y varias obras de su infancia andaluza. La familia Ruiz Picasso está inmortalizada aquí, como lo están los paisajes que pintó Picasso durante los veranos cuando regresaba por vacaciones a su ciudad de origen. La familia volvió a Málaga varios veranos y Picasso pintó el mundo que veía desde el arroyo Jaboneros o desde las playas. En estas salas hay una obra que destaca por su valor artístico y sentimental. Se trata del cuadro Ciencia y Caridad. Picasso, con solo 15 años, pintó este magnífico lienzo que le granjeó el primer premio de su carrera. De acuerdo con sus familiares, se presenta a la Exposición Regional de Bellas Artes del Liceo de Málaga, la institución más importante en materia cultural de la ciudad, y gana su primera medalla, su primer premio en su vida como artista. Es una tercera medalla de bronce dentro de la escala de premios que da el Liceo de Málaga. El pintor no regresó a Málaga hasta el fin de año de 1900. Lo hizo con su amigo Carlos Casagemas y parece ser que fue una mala experiencia.
La última visita en 1900, hay dos teorías. Una que viene a pedirle dinero a su tío Salvador, que era como la figura de la familia, ¿no?, más potentada, para librarse del servicio militar. Y otra, que también sería complementaria, que es hacer olvidar a su amigo Carlos Casagemas de un enamoramiento que lo traía totalmente loco. Casagemas se quitó la vida en febrero y Picasso volvió a Málaga en abril, antes de instalarse en París. Después regresó intermitentemente a España. Uno de esos viajes lo realizó a Barcelona con motivo de la muerte de su padre. Sucedió en 1913. Con la desaparición de José Ruiz Blasco, al que vemos en este cuadro de Picasso, el pintor perdía a una de las personas más importantes de su vida. 1931 fue un año difícil para Málaga. En mayo se produjo la primera quema de conventos de la ciudad. La tensión social se hacía insoportable. Pero incluso en este ambiente tan poco favorable a la cultura y las artes, hubo un hombre que reclamó a Pablo Ruiz Picasso como artista malagueño. Fue Juan Temburi, y lo hizo en un artículo publicado en la revista de la Sociedad Económica de Amigos del País. Picasso iba a cumplir medio siglo de vida y tuvo un digno recuerdo en su ciudad natal. Las hijas de Juan Temburi se reúnen con su madre, con Victoria Villarejo, que tiene 99 años recién cumplidos, para hablar de otros tiempos. Era una persona muy humana, muy inquieta por saber y por aprender y por enterarse de todo. Y muy enamorado de Málaga sobre todo, y de todo lo que se relacionaba con Málaga, con el arte, la cultura, y así hizo tantas cosas como tantas fotografías de toda Málaga, de toda la provincia, como hizo una guía de Málaga y como tantas cosas en Málaga. Lo alcanzaba. Bueno, es una persona entregada por completamente al estudio del arte y la cultura de Málaga y de todo lo que rodea a Málaga. Tengo que decir que mi padre era una persona entrañable, alegre, muy vitalista, muy interesado por todo, se interesaba por cualquier cosa y sobre todo por todo lo que fuera cultural en Málaga y todo lo que tenía un sentido del humor extraordinario, tenía sabía unir la familia, era un hombre, bueno, era un hombre único. Tenía correspondencia con mucho interesado en la obra de Picasso de todo el mundo, ¿no? Tengo yo cantidad de libros dedicados de escritores alemanes, ingleses, españoles, franceses, americanos, de todos lados donde había pintura de Picasso, él estaba relacionándose con todo eso, siempre. Este interés de Juan Temburi por Picasso tiene una importancia que solo hoy somos capaces de valorar. Los años 30 son cruciales en la historia de España y, cómo no, en la vida de Picasso. El pintor viaja a España en 1933, 1934 y 1935. Recibe varios homenajes y recorre buena parte del país viendo corridas de toros. Llegó a reunirse en Santander con José Antonio Primo de Rivera. Bueno, hablaban de los proyectos de un museo, de la cosa artística y lo difícil que era cuando se organizaba algo enviar cuadros porque no los querían asegurar. Entonces, fíjate, hombre, si subiera su palo en el poder, pues eso se acaba punto. Cada cuadro, 2 guardias civiles a guardarlo y ya está. El 23 de septiembre de 1936, Pablo Ruiz Picasso es nombrado director del Museo del Prado. La guerra civil había estallado y hasta ahora se pensaba que Picasso no había tomado posesión de su cargo. Él viene aquí. Eso lo pondré yo en mi libro, yo tengo testimonio. Él viene aquí el 30 de octubre del 36, a Valencia. Toma posesión de su cargo, y además el tesoro ya está en Valencia, está llegando a Valencia cuando él está en Valencia. Él estaba 7 o 8 días en Valencia, del 30 de octubre al 6 o 7, pues cuando se vaya a empezar la ofensiva contra Madrid. Y ahí tengo el testimonio de Renau y de su mujer, de Mercedes. El de León Felipe no lo tengo,
estaba en México, murió, pero León Felipe lo vio, porque juntos con Renaud y Mercedes Ballester fueron a ver a Portaseli, que había un hospital militar de heridos que hacía un recital de poesía, y fueron a escucharlo. Cambiaron impresiones con él. Dijeron, esto es un gran secreto que no hay que revelar. Picasso visitó el Tesoro del Prado, que estaba cobijado en Valencia, en el Palacio del Patriarca, las Torres Serrano y las Torres Cuadradas. Tomó posesión en el Ministerio de Bellas Artes y donó el talón que le habían entregado a los refugiados españoles. Así lo relató el poeta asturiano José María Álvarez Posada, de nombre artístico Celso Amieva. El poeta León Felipe y su esposa Berta Gamboa fueron los cicerones de Picasso en este viaje. Los otros dos testigos fueron el señor Renaud, director general de Bellas Artes, y su esposa Mercedes Ballester. Renaud le encargaría a Picasso los trabajos para el Pabellón de la República en la Exposición de París de 1937. Picasso vivió la Guerra Civil muy de cerca. Su amigo, el pintor granadino Manuel Ángel Ortiz, le informaba periódicamente del devenir del conflicto. María Picasso López, la madre del pintor, falleció en Barcelona en enero de 1939. Fueron momentos en los que Picasso dio lo mejor de sí mismo. Tú no tienes que mirar más que la producción de Picasso de enero a septiembre del 39. No hace casi nada. Está pendiente siempre de los refugiados españoles, los que lo visitan y piden que vaya a la prefectura para hacer la documentación, lo que le escriben de los campos para pedirle papel para dibujar, lápices de colores. Y él está siempre diciendo, secretario, toma esta dirección, haz un paquete y envíalo. Sí, él está siempre, día sí, día no, y el otro también, al servicio de los refugiados republicanos. El Picasso solidario y militante se manifiesta en estos años con gran decisión. Pronto París cayó en manos de los nazis. El pintor no abandonó la ciudad. No se quedó nadie en París, no se quedó nadie, 99% de artistas de cine, de teatro, intelectuales, todos se largaron, unos en Suiza, otros, los hubo que fueron a la Italia Mussolini a refugiarse. Claro, estaban mejor en la Italia Mussolini mejor que en París con los alemanes. La ocupación pasó de proteger, a pesar de que seguía protegiendo la República Española, a proteger judíos, entre ellos su marchante, lo sabes, ¿no? Campbell lo sacó el de París. Tú sabes que el mariscal Goring, el saqueador más grande de Europa, pues esos venían a ver la colección, la cámara de Matisse. Entonces Picasso dice, coja usted las llaves del banco que vamos para allá. Otras travesuras de Picasso. Vamos para allá, entonces abren las dos cámaras. Picasso tenía mucha costumbre de imitar cuadros de otros, lo sabes, ¿no? A veces con algunas cosas de ellas suyas, con variantes, pero tenía muchos cuadros tenía. Y de Matisse tenía 10 o 12, medio copiados, y a veces le decía Matisse, esto es un verdadero Matisse, no el tuyo. Bueno, abren las cámaras, entonces Picasso empieza a sacar cuadros auténticos de Matisse, y los suyos que tenía por ahí los busca, firma Matisse, imita la firma y los mete allí. Pero estuvo toda la santa noche que por a lo mejor media hora o 3/4 de hora no lo pilla la comisión allí en el sótano, que con las dos cámaras abiertas. O sea que los Matisse que se llevaron, más de la mitad de los que se llevaron seguramente no eran Matisse, al Goring. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Picasso no se olvidó de los exiliados españoles. Él mismo se consideraba un exiliado político y tendió la mano a los que más lo necesitaban. Aquí, en Toulouse, la bella ciudad universitaria en la que se cuentan por cientos los nietos de españoles, Picasso financió un centro para refugiados, el Hospital de Varsovia. Aunque esta no fue su única actuación en Francia. José María Álvarez Posada, del nombre de artista Celso Amieva, porque era de un pueblo que se llamaba Amieva, asturiano, poeta amable, aunque Picasso encargó, nada más se terminó la liberación de Francia, encargó que buscar una propiedad en el sur de Francia, lo más cerca posible de España, para transformarla en colonia
para niños huérfanos españoles que hubieran quedado huérfanos en la Guerra Civil o en la Segunda Guerra Mundial. Entonces dio una cantidad de dinero a Celso, bueno, José María Álvarez Posada, Celso Amieva, para recorrer a Francia en busca de esta, y al mismo tiempo fuera a las prefecturas o gobiernos civiles a tratar de ver dónde había chicos huérfanos recogidos en familias o recogidos en centros. En 1946, Picasso se instala en Antibes. El Palacio Grimaldi acoge hoy parte de su obra. Algunos cuadros están situados en el propio estudio del artista. El Mediterráneo de su niñez vuelve a respirarse desde las terrazas de este museo. Desde estos años y hasta el final de sus días, Picasso permanece en la zona del Midi francés y la Provenza. La Costa Azul le ofrece su mar y una calma que ya difícilmente podía encontrar en París. En estos años, el pacifismo ocupa buena parte de su obra. En este estudio de Vallauris hizo su serie Guerra y Paz. En Vallauris se palpa el alma de Picasso, sobre todo del Picasso ceramista. Picasso era muy árabe. Picasso cogía un plato en blanco y con su broche lo pintaba encima, como han hecho todos los árabes, todos los de Talavera, los granadinos, lo han hecho todos los... Y le dio un impulso a la cerámica y una frescura que le traqueteó todo el mercado y ahí está todavía. En esta ciudad, donde hizo el Templo de la Paz, se puede uno encontrar con la historia de Picasso en cualquier rincón. El caso del peluquero de Picasso. ¿Por qué tenía esa amistad Picasso con él tan grande? Le regaló tantas cosas, porque nunca vendió nada. Era un hombre que... luego tuvo una pequeña tienda porque era peluquero, tenía una peluquería, luego puso una pequeña tienda, incluso de perfumería. O sea que vivía, pero era un modesto empresario al final ya de muchos años. Al principio era un trabajador exilado, había luchado de comisario político en la Guerra Civil Española y se va exilado a Francia y pasa todas las calamidades que pasan los españoles en Francia. Pero cuando él conecta con Picasso y es el peluquero de Picasso el que le afeita todos los días, Picasso le va regalando cosas, le hace regalos, un dibujo en la costra de madera donde ponía para afeitarle, pues está tallada, yo la he tenido muchas veces en mi mano, está llena de tallado por Picasso, que iba tallándole sobre otras tallas, le hacía otras tallas, o sea que tiene un valor incalculable. En 1953, Juan Temburi reaparece en la escena. Le escribe una carta al maestro pidiéndole una donación para el Museo de Bellas Artes de Málaga. Jaime Sabartés, secretario personal del pintor, le responde. Las cartas de Sabartés eran de eso, el maestro dice esto, el maestro está contento, el maestro le agradece tal cosa que le ha mandado. Cristín lo recuerda muy entrañablemente, recuerda una Málaga que vinieron en coche, bueno, un viaje larguísimo, por unas carreteras malísimas, eso lo cuenta Cristín, y luego ella lo recuerda como algo muy curioso de cómo fue a ver todo, de cómo las cosas que había, que cómo se vivía todavía el recuerdo de Picasso en todos los rincones. En el año 1954 ella estuvo en Málaga con en aquel momento era su novio, Polo, hijo de Picasso, que a petición de Juan Temburi le había pedido Juan Temburi a su padre, a Picasso, si podía dar unas obras de Picasso, porque estaban haciendo en el Museo de Bellas Artes, pues lo estaban, digamos, restaurando y creando un museo, y querían pues crear ahí pues unas salas Picasso. Y mandó a su hijo para que le transmitiera a Juan Temburi que él estaba dispuesto en mandar 2 camiones llenos de cuadros de Picasso, digamos. Y entonces en aquel momento pues bueno, se hizo esa transmisión a través del hijo, y la contestación, digamos, a Temburi, que afectó muchísimo a Picasso, es que esto no era posible por bolchevique, pornográfico y anticristo. Primero hubo la donación Sabartés, que vino a Málaga un trozo de
de la colección Sabarté y no se inauguró en la época donde debió haberse inaugurado, con gran enfado de Sabarté y de otros más. Después hubo 2 camiones de cuadros que dieron la vuelta en la frontera. Eso me he enterado últimamente por Maya Picasso, que venían para Málaga y tuvieron que quedarse allí porque no había recepción de esa obra aquí. Porcioles, que era el alcalde de Barcelona entonces, un alcalde franquista, pero un alcalde burgués, pues le dio a Sabarté la llave del Palacio Moncada y ahí queda el Museo de Barcelona. Franco se ha dicho que odiaba a 3 Pablos: a Pablo Picasso, a Pablo Neruda y a Pablo Casals, que eran 3 enemigos que a través de su obra y de su comportamiento pues eran enemigos totalmente del franquismo. O sea que Franco no hubiese tolerado que hubiese venido, lo hubiese permitido siempre que hubiese venido amordazado. Incluso parece que se lo dijeron un día que quería venir, pero tenía que venir, igual que a Pablo Neruda también, que tendría que venir en un coche oficial, y se negó rotundamente. Dijo que hasta que no hubiese libertad en España, que él no ponía los pies en España. Y él, los franceses, cuando era la personalidad tan desbordante de Picasso, los franceses quisieron que se hiciese francés, le ofrecieron la nacionalidad francesa y él se negó siempre y murió siendo español. La vida continúa y Picasso no deja su actividad, que mantuvo hasta el último momento. En 1967 rehúsa la Legión de Honor francesa. En 1971 es homenajeado en el Louvre. Es el primer artista vivo que recibe tal distinción. Muere en Muguén el 8 de abril de 1973. Su última morada está en este castillo de Bovenage, en la Provenza. En octubre de 2003 se dijo que Picasso volvía a Málaga. La ciudad se transformó y aportó lo mejor de sí misma, el cariño de su gente. Málaga tenía un lugar en la vida del pintor y parece que ahora, por fin, el pintor lo tiene en la vida de Málaga. Un espíritu mágico invadió la ciudad en la noche del 24 de octubre. Se aproximaba el aniversario del nacimiento del gran genio. Todo era felicidad y fiesta. A la mañana siguiente, los niños jugaban en la Plaza de la Merced, a los pies de la casa natal del pintor, donde se podía disfrutar de una exposición de su querida hermana Lola. Por la tarde, el arte de la vida y la muerte, aquel que tanto apasionó a Pablo Ruiz Picasso, se vistió con los trazos de un pincel añorado para hacer su particular homenaje al pintor. Sensación de orgullo por la vuelta al grito del nacimiento de un artista genial que es patrimonio del mundo y nació a las orillas de nuestra Málaga. Los toros ya no se corren a una mano, pero seguro que don Pablo hubiera disfrutado de una tarde en la Malagueta, la plaza de su infancia y de sus sueños. El tiempo pasaba despacio, como el toreo de esencias, y la ciudad se preparaba para el gran día. La mañana se presentó muy desapacible. Aquel día no se vio la luz que tanto buscó Picasso durante toda su vida. El 27 de octubre de 2003 ha pasado a la historia de Málaga y a la de Pablo Ruiz Picasso. A mí lo que me hizo subir las lágrimas fue cuando me encontré en la calle con toda la gente muy emocionada en la calle, malagueños, y eso creo que le hubiera gustado muchísimo a mi padre también. Ese día pues fue maravilloso, los malagueños, cómo reaccionaron los malagueños. A partir de ahí me paraban en la calle, me abrazaban, me daban las gracias. A Christine Picasso, bueno, mucho más, porque ella, claro está, es la madre de todo esto. Eso fue una emoción grandísima, una alegría grandísima y una pena a la vez que él no pudiera verlo, porque no era solo
ya una sala, lo que quería, y era una maravilla de museo como el que hay. Creo que los he visto más emocionados y más entusiasmados con Picasso que nunca. El rey ha pasado mucho tiempo adentro del museo pidiendo, preguntando muchos detalles, con mucha afición, y era un momento muy especial para ellos y muy especial para nosotros. Este milagro tuvo sus propios hacedores, los que fueron capaces de retomar el sueño del pintor, de Juan Temburi y de tantos malagueños anónimos. Cuando llego a la consejería, tomo la iniciativa de que en Málaga haya un museo Picasso y empiezo a trabajar en esa dirección. Es verdad que en la ciudad, repito, como he dicho antes, había ese movimiento, había opiniones en favor y había habido algunas gestiones históricas en esa dirección. Pero yo le cuento al presidente de la Junta ese proyecto, un proyecto estrella de la consejería, que lo asume inmediatamente. Por tanto, entramos en contacto con Cristín y con Bernard Picasso, que son realmente los que ponen en marcha el museo, porque es su generosidad, la estrategia de que en la ciudad natal del pintor hubiera parte de su obra, la que les pertenecía a ellos y a otros miembros de la familia, lo que permite desarrollar el museo. Me costó mucho hacer entender esto, que sí, no pedía nada, estrictamente nada. Y eso fue, yo creo, un reto, convencer que la donación era un hecho real. Creo que mi madre, después de seguir la voluntad de mi abuelo y de hacer estas donaciones y colaborar con la Junta de Andalucía para crear esta magnífica institución, sigue también un proceso cultural que viene desde el inicio de la creación artística. Quiero decir que sin la aportación privada de mecenas, de gente, de artistas, no existirían los museos y todas las obras de arte que ven el público. La herencia de Picasso y el nombre de obras que ha creado Picasso y que se ha quedado en sus casas ha permitido que cada uno de los miembros de la familia hemos recibido en herencia muchas obras. Y en el caso de mi madre, ella ha podido elegir dentro de las obras que yo he recibido, hacer una selección muy precisa de las obras que le gustaba y que estaba importante para ella. Así, la colección de mi madre es un camino intelectual particular y, en fin, vemos aquí en las salas permanentes del museo obras que son muy importantes porque son todos los detalles, informaciones necesarias para comprender y conocer más a obras más famosas o a obras que están en otros museos. Sobre todo la arquitectura, porque fue muy complicado, digamos, el casco antiguo. Es mucho más fácil hacer Buenal de Bilbao, muchísimo, mucho más fácil. Tomó 7 años, pero era un lugar donde no había problema. Aquí estaba todo con mucho agua, mucho empantanado. Fue bonito encontrar esos restos arqueológicos, pero también fueron complicados porque nos cambiaban por completo. El proyecto se fue cambiando, los arquitectos fueron cambiando su proyecto a lo largo de estos 7, 8 años. El patio principal del palacio, el jardín, que es un jardín muy integrado también y muy bonito, toda la parte del entramado de la joyería. Era importante y que quería que tuviera un departamento de educación, pues una biblioteca, y también yo siempre he pensado que un auditorio es un elemento muy importante. Con muchísima ilusión y lleno de proyectos que espero dentro de por lo menos los próximos 2 años sacar adelante.
tanto en el ámbito de la colección, exposiciones, como en el Departamento de Educación, la biblioteca y archivos. Es un museo de verdad, es decir, de todas las edades. Y eso es agradable para el público cuando viene a ver a un artista, de saber que el artista ha empezado así, ha dibujado clásico, y más moderno, y más moderno, y más moderno. Y eso quizá es un museo bien completo. El Museo de Málaga es otra cosa. Es un museo diferente. Un museo que mostrará a Picasso a su máximo nivel. Mi única preocupación es que el museo cambie a Málaga. Los museos de Picasso son espacios muy populares y tienen gran influencia. En París, Antibes y Barcelona los museos han cambiado el entorno, a las tiendas, a las gentes. Espero que el carácter de Málaga se introduzca más en el Museo Picasso que al contrario. Tal vez la mejor influencia sea la mutua. Málaga parece haber renacido y mira hacia el futuro con optimismo. Se ve en sus nuevas salas para exposiciones como el Centro de Arte Contemporáneo. Aquí estaba el antiguo mercado de mayoristas y hoy la ciudad disfruta de un magnífico espacio para la difusión del arte de vanguardia. Este nuevo aire se respira en los estudios de arte del viejo centro, donde se cuecen las tendencias más actuales de las artes plásticas. Picasso siempre influyó a los artistas de todo el mundo desde su juventud. Los grandes pintores malagueños no iban a ser una excepción. Eugenio Chicano y Andrés Mérida son dos ejemplos diferentes de dos generaciones con experiencias distintas. Para los dos, Pablo Ruiz Picasso es un referente fundamental. Fue para nosotros casi siempre el indicador, ya sea artístico que ético. Cuando tenemos, por lo menos yo, cuando tengo una duda de decir cómo se firma esto o qué hizo en este momento, tal, siempre pregunto qué hizo Picasso. Andrés, que hoy trabaja en Nueva York, el París del siglo XXI, está haciendo una investigación sobre el cubismo desde su propia mirada. Nos cuenta sus concomitancias con Picasso. Pablo Ruiz Picasso ha sido, ante todo, el que más ventanas ha abierto al arte, ¿no? Pienso que en el siglo XX ha sido la persona que ha dejado más caminos, ¿no? Ventanas abiertas y caminos por investigar. Entonces yo creo que eso cualquier artista de ahora, posterior a Picasso, ha tenido que tenerlo en cuenta, ¿no? Y en mi caso, pues, ha habido partes que me ha provocado la investigación. Ojalá Picasso hubiera visto todo esto.